título del mensaje para hoy es preservar la vida de los niños. Estamos en el mes de la niñez, ahí el lema dice, de los niños es el reino de los cielos. Dice que de los niños es el reino de los cielos. Y estamos en este mes hablando de la niñez, no tan solo este mes, sino que tenemos que hacerlo los 365 días del año y hasta que el Señor nos venga a buscar, hablarle a nuestros hijos y a nuestra descendencia y a toda la juventud que el Señor nos presenta. Buscaba la palabra preservar y la palabra preservar significa proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo de algún daño o peligro. Eso significa la palabra preservar, anticiparse, dice proteger, resguardar a alguien o algo de algún daño o peligro. El pueblo de Dios estaba viviendo en Egipto cuando hubo hambre en la tierra y ahí estaba José. ¿Se acuerdan de José, que no? Bien. José significa el que proveerá o añadirá o agregará, significa José. Llevó a toda su familia, dice, a la tierra de Egipto y José les dijo a sus hermanos en Génesis capítulo 50, verso 20 al 23 dice, dice el capítulo de Génesis, capítulo 50, verso 20 al 23, vosotros, le dice a sus hermanos, porque ya había muerto su papá Jacob, entonces los hermanos pensaban que se iba a vengar él, y él le dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mantener con vida a mucho pueblo, o sea, preservar la vida de mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Así los consoló y le habló, dice, al corazón a sus hermanos José. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años ahí en Egipto. Y vio José los hijos, o sea, su nieto, los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Mire esta promesa que recibió José de parte del Señor, dice que él vio hasta la tercera generación de su descendencia ahí en Egipto. Dios bendijo la vida de José ahí en Egipto. El pueblo dice que estaba ahí en Egipto, José y toda su familia estaban en lo mejor de la tierra de Egipto. Ahí estaba el pueblo de Dios cuidándolo el Señor y dándole lo mejor. En el capítulo 47 dice que ahí estaban ellos. Vaya al verso, capítulo 47 de Génesis, verso 5 y 6. Entonces dice Faraón, el que estaba en el tiempo de José, habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, dice, vinieron en ese tiempo de la hambruna que había en la tierra. Y en el verso 6 dice, la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, y habiten en la tierra de Gosén. Y si entienden que hay entre hombres capaces, o la palabra capaces significa idóneo, ponlo por mayorales de ganado mío, que cuiden, dice, el ganado, dice, mío. Entonces, Faraón permitió que la familia de José esté en lo mejor de Egipto. Estén en Gosén, y Gosén significa tierra fértil. O sea, era lo mejor que había en Egipto, la tierra fértil. Pero no iba a durar toda la vida. Esa tierra fértil no iba a durar toda la vida. Es cuando a veces uno, es decir, estamos viviendo tiempos hermosos, tiempos lindos, y a veces pasamos por tribulación, por problemas, preocupaciones, en el trabajo, en la salud, en la familia. Entonces, ellos estaban ahí en esa tierra fértil, pero un día se iba a acabar esa tierra fértil. Ahora vamos a Éxodo capítulo 1, y vaya al versículo 6, ¿qué pasó con José y toda su familia y su generación?
Dice así: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Murió José, todos sus hermanos y toda esa generación. Y los hijos de Israel, dice en el verso 7, se fructificaban y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra, dice. Entonces dice que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación en Egipto. Hermano, nosotros debemos preservar la vida de los niños, de los jóvenes y de toda persona que Dios nos pone en el camino, porque si no, esas generaciones van a ir desapareciendo. Así dice, palabra acá dice, toda la generación de José desapareció. ¿Qué pasó? No transmitieron. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, transmitir a las próximas generaciones lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que ha hecho anteriormente que hemos visto nosotros. Así que dice la palabra, esto encarga a hombres fieles y idóneos, dice, para enseñar y transmitir a otros. También la palabra enseña, dice, no te canses de hablarle a tus hijos al acostarte, al levantarte de día y de noche, dice. En Deuteronomio capítulo 6 habla de eso, del verso 5 al 7 habla de eso, que nosotros no nos cansemos de transmitirle y de instruirlo en las generaciones, sino estas generaciones van desapareciendo. Las generaciones van desapareciendo si no lo hacemos, transmitimos nosotros, para que no caigan ellos también en la esclavitud del pecado, del sistema que vivimos, que está corrompido y viciado. Así dice la palabra, que este sistema, este mundo está corrompido y viciado, y terminen acabando con las próximas generaciones. Los hijos de Israel, dice, se fructificaban y se multiplicaban, y fueron aumentados y fortalecidos en gran extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Por todas partes habían crecido. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, llenar este mundo, este sistema, con la palabra de Dios, con cada uno de nosotros, y hablarle del Evangelio. Y esa promesa le hizo Dios a Jacob en Génesis 46:3. Génesis 46:3 le hace esa promesa a Jacob, que no tenga miedo de estar en Egipto, porque lo iba a bendecir ahí. Dice así, Génesis 43, ya le digo, 46:3. Y dijo Dios a Jacob, cuando salió a ir a Egipto, a donde estaba su hijo José: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas a descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Así que, hermano, no hay que temer a este sistema, a este mundo, porque Dios va a ser una gran nación con cada uno de nosotros y con nuestra descendencia. Así que el Señor le ha prometido acá a Jacob, y también nos ha prometido a cada uno de nosotros. La promesa de Dios se cumplió en la vida de Jacob y en cada uno de nosotros. Vuelva a Éxodo capítulo 1, verso 8. Entre tanto, dice, bueno, que se multiplicaban el pueblo, el enemigo también trabaja, ¿no? Mientras nosotros oramos, cantamos, estamos acá, el enemigo se mueve, porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra las huestes, dice, espirituales en las regiones de maldad. Se mueve el enemigo. Cuando se presentan ante Dios, el enemigo le dijo de dónde, le preguntó a Dios de dónde viene, y el enemigo le contestó de rodear la tierra. Andaba, dice, paseándose. En el verso 8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoció a José. Vuelve a repetir acá lo mismo, dice que no conoció a José ni todas las obras que hizo José en Egipto. Recuerdan que José le dio Dios sabiduría para administrar toda la casa del faraón y todo Egipto y toda la tierra. Y era el Señor y el amo de la tierra en ese momento. El segundo, después del faraón, era José. Se levantó un nuevo, dice, rey que no conoció a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo a guerra él también sea nuestro enemigo y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces acá se levantó un nuevo rey y empezó a maquinar cosas perversas, malas, diabólicas en contra del pueblo de Dios.
empezó a trabajar la cabeza de este hombre, de este rey. Y eso es lo que nosotros no tenemos que ignorar. Porque el diablo que vino, dice en San Juan 10:10, el ladrón a qué vino: matar, robar y destruir. Quiere matar, robar y destruir. Robar la inocencia de los niños, matarlo espiritualmente, físicamente. ¿Cuántas cosas vamos viendo aberrantes? Vemos a diario. Matar, robar y destruir. Destruir los hogares, destruir las familias, destruir a los hijos. A eso vino el enemigo, el ladrón vino a eso. También la palabra enseña en 2 Corintios, capítulo 2, verso 11, dice: no ignoréis sus maquinaciones para que Satanás no gane ventaja alguna, dice, sobre nosotros, pues no ignoramos las maquinaciones. Él está, digamos, él le planifica cosas en contra del pueblo de Dios, en contra de los hijos, en contra de los jóvenes, en contra de los niños, en contra de todo. Y nosotros tenemos que estar preparados y alerta, preservar y velar para que podamos defender ante los ataques del enemigo en nuestra vida. Dice en el verso, ya le digo, en el verso 11: entonces pusieron sobre ellos comisario de tributo que le molestase. La palabra comisario significa capataz o persona puesta, designada en una posición, en lugar para que pueda molestarle con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés. Dice que le pusieron que lo oprimiera, carga, para que molestase. Y eso es lo que hace el enemigo: molestar, poner carga. ¿Cuántos de nosotros estamos con carga en esta noche? Con angustia, preocupación por la salud, por el trabajo, por los hijos, por lo que va a pasar mañana con el dólar, con lo que va a pasar no sé con qué cosa mañana. ¿Con cuántas cargas pone el enemigo en nuestra vida? ¿Para qué? Para subyugarnos, para que seamos esclavos. Y en la palabra enseña, dice, para que seamos esclavos del pecado. Hermanos, ya no somos esclavos del pecado. Si hemos conocido a Cristo, somos libres. ¿Se entiende? A ver, la mayoría, a ver, ¿quién está haciendo el ABC acá? ¿Quién están haciendo el ABC? Este es un versículo que seguramente habrán leído ahí en el ABC, Romanos 6:14, ¿se acuerda? Romanos 6:14 dice que el pecado ya no va a ser nuestro Señor, nuestro amo. Eso dice. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, el pecado esclaviza, como estaba acá el pueblo, por no obedecerle a Dios, por no buscarle a Dios. El pueblo estaba cómodo en Egipto. Recuerde que estaba en la tierra de Gosén, estaban cómodos ellos ahí, pero fueron esclavos. Entonces, el pecado eso hace. La desobediencia esclaviza al ser humano. Pero en el verso 18 de Romanos 6:18 enseña esto. Romanos 6:18: y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Y libertado del pecado hemos sido cada uno de nosotros, y ahora somos siervos de la justicia de Dios. Así que ya no somos esclavos, hermano, somos libres en Cristo. Sigue la historia, dice en Éxodo capítulo 1, pero cuanto más, verso 12, Éxodo 1:12, pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaba y crecía el pueblo, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dureza servidumbre, en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo, y en todo servicio, de lo cual obligaron con rigor al pueblo. Entonces eso había hecho el pueblo. Egipto había hecho eso, Faraón había hecho, el rey de Egipto, esclavizarlo al pueblo y obligarlo y tratarlo mal. Y eso es lo que hace el sistema, el mundo, el pecado en nuestra vida, esclavizarnos. Pero Dios te quiere hacer libre en esta noche. Si hoy todavía estás esclavo de algo, dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad lo hará libre. En el verso 15, más adelante, 1:15 de Éxodo, y esta es la palabra central en esta noche. Y habló el rey de Egipto a las parteras de Hebrea,
Una de ellas que se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua. Cifra significa hermosura y Fua o Púa, usted va a leer en su versión que tenga la Biblia, significa arrullar. Entonces dice que le habló a las parteras específicamente y les dijo: cuando asistan a las hebreas en su parto y veáis el sexo del niño, si es hijo, matalo, y si es hija, que viva. Si es hijo, dice que lo mate. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Esto pasó más de 3.000 años, casi, no sé, más de 4.000, 5.000 años pasó esto y sigue eso vigente hasta el día de hoy día. Hace poco se aprobó una ley a favor del aborto en el 2020 y en el 2021, en enero, empezó a ser ejecutada esa ley. Para que usted tenga una idea, ¿sabe cuántos abortos se van practicando en 2 años y medio acá en la provincia? Le voy dando algunos datos. En el 2021, 3.800 abortos. En el 2022, 4.700. Y lo que va del año, póngale 4.000 abortos. Cada 2 horas, una niña, una joven, una mujer aborta. Cada 2 horas acá en la provincia. Legalmente, sin contar abortos ilegales. Y sin contar lo que pasa en la provincia y en el país. Estamos hablando más o menos entre 80.000 a 100.000 abortos en todo el país por año. Así que cuán importante que nosotros preservemos y salvemos las vidas. Salvemos. Salvemos. Si en esta noche hay alguien que está pasando, o si tiene algún familiar que está pasando por esta situación de querer abortar o quitarse la vida o pasando, sepa que Dios le ama. Primeramente, que Dios ama la vida de esa persona y también de ese ser que está dentro, porque es de Dios, creación de Dios, porque la palabra nos enseña en el Salmo 139, en el verso 16, que nos enseña la palabra. Salmo 139, verso 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar a una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos. Desde el día que es concebido un bebé, el primer día ya hay vida. No crea eso que dicen, no, hasta los 3 meses, 4 meses se puede abortar porque no pasa nada, no siente nada. No, desde el primer día hay vida, desde el primer día. Así que eso tenemos que saber. Y dice que, volvamos a Éxodo capítulo 1, verso 17, pero las parteras temieron a Dios. Dice que le dio orden el faraón de que matase, pero ellas temieron. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, tener el temor de Dios, ser piadoso, sentir el temor de Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. No le hicieron caso al rey, al faraón, de matar a los niños, sino que preservaron la vida de esas criaturas, de esos niños. Y ser temeroso significa ser piadoso, saber respetar, obedecer, tener compasión, actuar con misericordia. Eso significa lo que hicieron estas mujeres, estas parteras, y se temieron a Dios y le hicieron como mandó, no hicieron como mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y en Lucas capítulo 2, verso 23 enseña esto: todo lo que abre la matriz de toda carne, ya sea hombre o animal, que se presenten al Señor, sea tuyo. O sea que toda matriz que abra iba a ser consagrado para Dios. O sea, ese bebé, esa criatura, no importa cómo haya venido, pero debe ser consagrada al Señor. Versos 18 y 19 de la lectura. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de estos niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como la egipcia, pues son robustas y dan a luz, aunque las parteras vengan a ellas. Entonces contestan las parteras, dice: las mujeres hebreas son más fuertes, más robustas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mamá, si estás embarazada acá, si tenés hijos, fortalecerte en el Señor. Familia, fortalecerte en el Señor.
Fortalecete en el Señor, fortalece con la palabra en tu vida y puedas dar a tus hijos. Y no hay que tener miedo. Cuando están en el embarazo, a veces las mujeres tienen miedo qué irá a pasar con esa criatura, si va a llegar a término el embarazo, cómo va a nacer. Dice una promesa, Isaías 41:10. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo y no desmayes porque yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, dice. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que dice que no temas porque yo estoy contigo. Así que hermana, familia, papá, mamá, el Señor está con nosotros. No desmayes, dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la derecha o la diestra de mi justicia. Esta es una promesa que debemos tomarla. ¿Y qué hicieron? Obedecieron las parteras y Dios bendijo su casa y su vida. Versos 20 y 21 de Éxodo 1, 20 y 21. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortalecía en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Mire lo que hizo el Señor, bendijo las casas porque fueron temerosas, piadosas estas mujeres y bendijo su casa. Y el Señor va a hacer lo mismo si nosotros guardamos y preservamos las vidas de esos pequeños. No tan solo los niños físicos, sino niños espirituales, aquellas almas que Dios nos pone en el camino, porque son niños espirituales que no conocen al Señor. El Señor va a hacer el bien en nuestra vida, en nuestra casa va a ser bendecida. En el Salmo 58:11 dice eso, que hay promesa para aquellos que preservan la vida de los pequeños, tanto físicos como espirituales. En el Salmo 58:11 dice, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón, o sea, bendición, premio o recompensa para el justo, ciertamente hay Dios que juzgue en la tierra. Hay galardón, hay premio, hay bendición para aquel que obedece y teme al Señor, como hicieron estas mujeres. Pero el enemigo no se quedaba quieto y seguía molestando. En el verso 22, entonces Faraón mandó, dice, a todo su pueblo, diciendo, echa al río a todo hijo que nazca y toda hija preservar la vida. Capítulo 2, ya estamos terminando. Un varón, dice, de la familia de Leví, de las tribus de Leví, y tomó por mujer a una hija de Leví, de la misma tribu, o sea, misma tribu de Israel. Ese varón se llamaba Anra, era el papá de Moisés, y su mamá se llamaba Jocabé. Anra significa gente exalta. Este varón vivió 130 años en la tierra, y su mamá Jocabé se llamaba, el significado de ella significaba gloriosa. Dice que se unieron y la que concibió quedó embarazada y concibió un hijo y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso lo tuvo escondido 3 meses, porque la ley del faraón, que sigue vigente hasta ahora, sigue de mandar a matar a los niños, dice. Pero no pudiendo ocultarlo más, su madre más tiempo tomó una arquilla de junco y lo calafateó con asfalto y brea y lo colocó en ella al niño, a Moisés, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, no la menciona, pero es María o Miriam, se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera al niño. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose su doncella por el río del río, vio aquella arquilla en el carrizal y envió una criada suya que lo tomase y lo trajese. Y cuando le abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él. ¿Qué tuvo la hija del faraón? Compasión. Y eso es lo que Dios quiere tener con cada bebé, con cada mamá, con cada familia, con cada persona que está acá. Compasión y misericordia. Compasión y misericordia con cada uno de nosotros. Y dice que tuvo compasión ella, la hija del faraón, la princesa, y dijo, de los niños de los hebreos contrario a lo que su padre había determinado. Es si el papá da orden que se lo mate, y ella, este hijo de una hebrea, dicen los hebreos,
Dios movió el corazón, así que Dios va a tocar el corazón del mundo, del sistema, para que paren con esto del aborto. Dios tiene que tocar. Así como tocó a la hija del faraón, va a tocar. Pero tenemos que orar y nosotros tenemos que hacer conocer quién es el que da la vida y quién es el que la quita. Entonces su hermana María o Miriam dijo a la hija del faraón: iré a llamar, dice, a una nodriza, a una madre de las hebreas, para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces ella fue, la doncella llamó a la madre del niño, o sea, a su mamá Jocabed, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y criámelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Dice que lo tomó su propia madre, lo crió, lo educó, y como dice la palabra, instruye al niño en su camino, que en grande no se va a apartar de él. Seguramente que Jocabed y su papá Anra le hablaban de las cosas de Dios a Moisés cuando era chico, hasta que lo devolvió su mamá a la hija del faraón. Y ya terminando, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y criámelo, yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, Moisés, ella lo trajo a la hija del faraón, lo cual dice, lo prohibió y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Diciendo: de las aguas lo saqué, significaba Moisés, del verbo salvar, salvado de las aguas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: salvar, preservar, cuidar la vida de los niños. Así que, hermanos, familia, si estás pasando por alguna situación, no deje de buscar a alguien, busque un matrimonio, busque una familia. Acá hay un grupo, una red de contención, está mi esposa, un grupo de hermanas, la iglesia está para que ore por esos bebés, por ese niño, para que tenga un consejo de parte del Señor y no haga eso de matarlo. Así que Dios bendiga este tiempo y nosotros podamos preservar la vida de los niños. Amén. Dios les bendiga.